solamente sea yo un medio que tú uses para tu gloria. Bendigo, Señor, a tu pueblo que ya está aquí y bendecimos a los hermanos que vienen en camino. Trae a tu pueblo con mano fuerte, con brazos tendidos y con seguridad. Señor, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. A Dios gracias. Se nos indica a través de la Escritura que desde que se ofrece la ofrenda de cebada, que representa la resurrección de Jesucristo, se nos indica que se deben de contar 7 semanas, 49 días, y dice que al día siguiente sería la fiesta del Pentecostés. Como nos habla, ¿verdad?, el verso 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Algo que nos dice Dios es que contemos los días. Nos da este mandamiento: contarán los días. Hoy es el día número 10, ¿verdad? Y estamos a 40 días del Pentecostés. ¿Sí? Estamos a 40 días del Pentecostés, donde, ¿verdad?, esperamos con la ayuda de Dios que la palabra de Dios quede grabada en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. ¿Sí? Hoy hablaremos, ¿verdad?, de estas dos virtudes de potencia y gloria. En hebreo, la palabra potencia se pronuncia Geburah, y la palabra gloria se pronuncia Tiferet. Geburah habla de potencia, de virtud, de fortaleza, de valentía, de fuerza, de valor, de victoria. Tiferet habla de gloria, belleza, compasión, hermosura, honra. ¿Sí? Y es importante, ¿verdad?, ver que la palabra de Dios nos dice que de Dios es el poder. Amén, amén. De Dios es el poder. ¿Sí? El Salmo 62, versos 11 y 12 nos explica que de Dios es el poder y del Señor es la misericordia. Salmo 62, verso 11 y verso 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Sí, hermanos? Dios paga a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Y Dios quiere, ¿verdad?, que en este día practiquemos disciplina, pero la disciplina en la compasión. Es claro
que la compasión no es tener lástima. La compasión no es que tú tengas lástima de las personas. Compasión viene de una palabra hebrea que se pronuncia rajén. Y rajén indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. Rajén significa mostrar ¿qué? Misericordia. ¿Sí? El Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. ¿Sí? Tuya es la misericordia. Con la disciplina y la compasión debemos empezar a analizar o analizarnos cómo estamos viviendo y aplicando, ¿verdad?, estas dos cualidades. Si estamos viviendo en disciplina o estamos viviendo desordenadamente. ¿Sí? También debemos de ver cómo somos ante la necesidad de los demás. ¿Sí? Mostramos ternura, mostramos misericordia, ¿sí?, ante las necesidades de los demás, o nos mostramos fríos e indiferentes ante las adversidades y situaciones difíciles de los demás. En Gálatas 6, capítulo 1 al 5, nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? La compasión nos va a ayudar, porque si vemos a alguien, ¿verdad?, en alguna falta, dice la Biblia que con espíritu de mansedumbre se le corrige. ¿Sí? Es claro que disciplinar a alguien debe de tener el sentido de ayudarle. ¿Sí? Esa palabra disciplina también viene del hebreo, que significa, ¿verdad?, educación, consejo, ¿sí?, que significa, ¿verdad?, instrucción. Y esa palabra se pronuncia musar, disciplina, musar. Una persona disciplinada desarrolla sus talentos y habilidades. Una persona disciplinada va a desarrollar sus talentos y habilidades.
Una persona disciplinada se concentra en sus metas. ¿Sí? Se concentra en sus metas. Una persona disciplinada cuida su cuerpo, alma y espíritu. Cuida su nefesh, su alma. Cuida su ruah, su espíritu. Cuida su cuerpo, neshama. Cuida el nefesh, el ruah y el neshama. El alma, el espíritu y el cuerpo. ¿Sí? Una persona disciplinada mantiene una autoestima alta. Una persona disciplinada son personas responsables. Una persona disciplinada practica el dominio propio. Una persona disciplinada son perseverantes. Y una persona disciplinada controla sus emociones. ¿Sí? Musar, disciplina. ¿Sí? Por eso hemos dicho que la disciplina es mejor que el talento. Cuando tú tienes talento, dependes del talento. Pero cuando eres disciplinado o disciplinada, vas a triunfar, porque las personas disciplinadas son más exitosas que las personas talentosas. El que tiene talento dice, no, pues yo tengo el talento, pero ¿qué? Como no es disciplinado, fracasa. ¿Cuántos artistas que Dios les dio una voz excelente, hermosa? ¿Cuántos artistas no han fracasado? Tienen el talento, pero no tienen ¿qué? Disciplina. Entonces, la disciplina en la compasión. ¿Sí, hermanos? Amén. La disciplina en la compasión. Y tú no puedes decir que no puedes ser disciplinado, porque Dios te ha dado el poder, te ha dado la virtud, la fortaleza, la valentía, te ha dado la fuerza, te ha dado el valor y te ha dado la victoria. Amén. Gracias a Jesucristo tenemos todo eso. ¿Sí? Gloria a Dios. Y cuando hablamos de gloria, belleza, compasión, hermosura, honra, ¿verdad? Estamos hablando de las buenas obras. ¿Sí? Las buenas obras. Cuando yo veo Efesios 2, 8 al 10, ¿sí? Efesios 2, verso 8 al 10. Me dice de esta manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Dice la Biblia que primeramente por gracia somos salvos, gratuitamente. ¿Sí? Dice que es a través de la fe. Dice que es un don de Dios, un regalo. El verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras,
ya somos salvos, y están equivocados. Una persona salva hace buenas obras. Una persona que tiene la fe en Jesucristo hace buenas obras. ¿Sí? Tú no puedes decir, yo tengo la fe en Jesucristo y tus obras son malas. Tus obras no traen gloria a Dios. Es claro que algo que te tienes que quedar bien grabado, ¿sí? Y que no se te tiene que olvidar, que la fe y las obras no son enemigas. Se te tiene que quedar bien grabado en tu mente y en tu corazón. La fe en Dios y las obras para el Señor no son enemigas. No son enemigas. La fe y las obras siempre van juntas. La fe y las obras siempre van juntas. ¿Sí? Así rápido. Ustedes dicen que tienen fe. ¿Ok? Tienen fe. Muéstrenme sus obras. Muéstrenme. Muéstrenme su fe. ¿Cómo? Con sus obras. Muéstrenmelo. ¿Sí? Es que yo tengo fe. Ok, ahora muéstrame tu fe por las obras que haces. Muéstrame tu fe. ¿Sí? Todos hablan, no, que tengo mucha fe. Fíjense bien el error. El que dice que tiene mucha fe debe tener muchas obras. Amén. Porque la fe y las obras van de la mano, no son enemigas. Sí, amén. ¿Sí? Hoy los cristianos, ¿verdad? Solo se quieren salvar por la fe. ¿Y sus obras qué? ¿Y sus obras? El Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21. ¿Sí? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tú dijiste, no, Jesús es mi Señor, pero dice, no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vea esto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Sino el que hace la voluntad de mi Padre Señor. que está en los cielos. La carta a los Efesios dice claramente en el capítulo 2, en el verso 10, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Dios preparó buenas obras para ti, para mí. Sí, amén. Dios las preparó. Dios preparó las buenas obras antes de que siquiera naciéramos. Dios nos preparó de antemano antes de que existiéramos. Dios preparó de antemano las buenas obras en las cuales tú y yo íbamos a andar. ¿Sí? Dios las preparó. Amén. Yo no sabía que iba a ser hijo de Dios. Dios sí sabía. Amén. Yo no sabía, ¿verdad?, que le iba a servir a Dios. Dios sí sabía. Yo ahorita no puedo decir, no, pues es que como soy muy inteligente, por eso Dios me escogió o me llamó al servicio. No, porque Dios lo preparó de antemano. En el caso de nosotros en Covadonga, nada más el hermano Benito y yo ayunamos 3 años y 3 años y medio para que Dios nos diera un pastor allá. Ni él sabía que yo era el pastor, ni yo tampoco. Gloria a Dios. 3 años y medio ayunando, ¿para qué? Para un pastor. Pedíamos un pastor y el Señor ya sabía quién era el pastor.
el hermano Beto no sabía y yo tampoco sabía. ¿Sí me entienden? O sea, Dios lo preparó de antemano. Amén, amén. Dios lo preparó de antemano. Entonces, tú no puedes decir, ¿verdad? Yo tengo fe, bueno, y sus obras. Y sus obras. Porque lo dice bien claramente, no todo el que me diga Señor, Señor. Yo creo que los únicos que se van a salvar, que le digan Señor, Señor, son como el malhechor de la cruz. ¿No? Ya se va a morir. Apenas está conociendo al Señor. Ni se va a bautizar, ni va a hacer ninguna buena obra. Se va a salvar nada más por la fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va a morir? Pero tú no te has muerto. ¿Cuánto tiempo tiene que recibirse a Jesús? ¿Cuánto tiempo tiene que aceptarse a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las obras? Cuando esas obras Dios las preparó antes de la creación. Antes de que naciéramos, antes de que aceptáramos a Jesús. ¿Sí? Por eso esta virtud es diferente. Está hermosa porque es la vestidura que Dios te da. Gloria, belleza, compasión, hermosura, honra, belleza. ¿Sí? Ah. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si yo voy a un hospital y no he conocido a Jesús, está muriendo, recibe a Jesús, le va a entrar. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo de hacer obras. Fíjense cómo Dios sabe, sabe quién se va a salvar sin hacer nada. ¿Sí? Nada. Pero tú te vas a salvar por la fe en Jesucristo. Pero entonces, si tú ya eres salvo, tú tienes que tener buenas obras. Tienes que tener buenas obras. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, vean, hacedores de maldad. ¿Hacedores de buenas obras? ¿Qué es maldad? ¿Qué es maldad? La hipocresía es maldad. O la hipocresía es verdad de Dios. ¿Qué es maldad? La hipocresía. ¿Qué es maldad? La envidia. ¿Qué es maldad? La vanagloria. ¿Qué es maldad? El orgullo. ¿Qué es maldad? La soberbia. ¿Qué es maldad? La rebeldía. ¿Qué es maldad? Hablar de los hermanos. ¿O es algo bueno hablar de los hermanos? ¿Qué es maldad? ¿Qué es maldad? Que tú como mujer te gusten las mujeres. Que tú como hombre te gusten los hombres.
son lesbianas, les gustan las mujeres. Les gustan las mujeres. Pero ya acepté a Cristo. Tengo a Jesús en mi corazón. El Señor me va a entender. No te conocí, hacedor de maldad. Santo Dios. No te conocí. Nunca los conocí. Hombres que le gustan los hombres. Maldad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ya recibimos a Jesús para eso. Para eso. Para eso. Hermanos, violadores de niños. Violadores de niños. Pero tienen a Jesús en su corazón. Tienen a Jesús en su corazón. Violadores de niños. Y todos no se va a salvar porque tiene al Señor. El que tiene al Señor no es violador. El que tiene al Señor, o bueno, ¿a poco el Señor va a movernos a que a mí me guste el hermano Adrián? ¿A que a ti te guste un hermano? Y yo quiero decirles que los que tengan ese problema, hay una solución. Amén. Jesús es la solución para todo. Amén. Aleluya. Hay una solución. ¿Sí? Y puedes orar y puedes ayunar para salir de eso. Y si no puedes solo, para eso Dios nos dijo que te ayudáramos. Y yo no voy a andar diciendo, ¡ay, la hermana es lesbiana! Para nada. Yo no soy chismoso como muchos de ustedes. No soy chismoso como muchos pastores que les cuentan algo y todo lo cuentan a sus hijos y a sus hermanos íntimos. Para nada. Para nada. Si alguien me contó algo, hasta ahí se acaba. Se acaba. Lo llevo a Dios. A mí ya se me olvidó. Pero estamos aquí para ayudarle al pueblo. A mí no me interesa tener gente en la iglesia. Me interesa que la gente esté libre. Que esté libre. Y no nada más para que digan un grito de júbilo. Eso es ser libre. No. Libre del pecado. Libre de la maldad. Porque dice aquí claramente, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando el Señor nos preparó para buenas obras. Amén. Hoy no es raro oír que el papá viola a su propia hija. No es raro. Yo la verdad, antes me espantaba, ahora ya digo, qué bárbaro. No es raro. No es raro. Por eso las mamás tienen que cuidar a sus hijos y a sus hijas. Amén. Pues tienen que cuidar. Si el propio papá hace eso, ¿te imaginan los demás? Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la Biblia.
Estamos viviendo tiempos peligrosos. Le voy a dar un texto que no traigo anotado, pero que sí le va a servir mucho. Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Verso 1. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los últimos días ya. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué tremenda palabra. Y ustedes piensan que eso habla de los incrédulos, y no es cierto. No es cierto, porque la Biblia dice claramente en el verso 5 que tendrán apariencia de piedad. Nada más es la pura apariencia. Tendrán apariencia de que aman a Dios, tendrán apariencia de que sirven a Dios, tendrán apariencia de que, verdad, aman al pueblo del Señor, tendrán apariencia de que, verdad, les gusta servir al Señor. Pues precisamente alguien que sirve al Señor, ¿verdad? Tú crees que es bien confiable, y yo le voy a decir hoy que no todos los que sirven al Señor son gente de confianza. Así se lo digo, de frente se lo digo. No todos los que sirven a Dios son gente de confianza. ¿O sí? Hoy medimos la santidad por el ministerio, y ¿sabe qué? Que eso no da santidad. Tocar la batería, tocar el teclado, la guitarra, eso no da santidad. La santidad lo da Dios cuando tú, ¿verdad?, vives en oración, en lectura de la palabra y ayunas. Y te apartas del pecado. Tendrán apariencia de piedad. Miren, habrá hombres, verso 2, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y vea lo que le va a decir el Señor: con estos ni te juntes. Evítalos. Ni te juntes. Si ves a alguien que nada más vive de apariencias, ni te juntes con él. Ni te juntes con él. Evítalos. ¿Pero qué pasa? Vemos que son así, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y nos juntamos con esa gente. ¿Qué nos habla la primera carta a los Corintios? Primera carta a los Corintios, su capítulo 6, su verso 9 hasta el verso 11. Mire lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tan solamente con ser injusto.
Cristo. Pero justos por nosotros. De que hago lo justo con ella, que hago lo justo con él, que hago lo justo con ustedes. ¿No? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero si le aplicamos aquí que recibieron a Cristo, ¿qué? Pero son injustos. Son injustos. Van a heredar el reino de Dios. Porque Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y vea lo que va a decir, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ahí está. Afeminados. ¿Qué es un afeminado? Le gusta vestirse de mujer. Un afeminado. Se enchina las pestañas, se pone uñas, se maquilla, pone ropa de mujer, con zapatillas de mujer, afeminado. Y las marimachas, Igual. las que se visten como hombre y que se sienten hombres, Es igual. que les, mira hija, un vestido, ¡ay no! Cómprame pantalones. Y las marimachas, Es igual. las que se visten como hombres y le dan el reino de los cielos. ¿Qué pasó? ¿Van a heredar el reino de los cielos? Si los afeminados no entran, las marimachas, las que se sienten hombres, las que se ponen el pantalón así como yo y se lo ni los que se echan con varones, los homosexuales y las lesbianas, si van a heredar el reino de los cielos. Pero tengo a Jesús en mi corazón. No erréis, o sea, no le fallen, no van a entrar. Ni los ladrones. Y para mí es un ladrón el que pide prestado y no paga. Es un ladrón decente. No te puso una pistola, pero te puso su cara. ¿Cómo te ponen la cara cuando te van a pedir prestado? ¿Cómo te ponen la cara? Ándale, no sea mal, mire, no le quiero mal, ayúdeme. Ajá. Y cuando les cobras, parecen leones. Oye, ¿cuándo me pagas? No tengo la situación, está todo bien difícil. ¿Así te fueron a pedir? ¿Así te fueron a pedir dinero? ¿Así llegaron? ¡Préstame! Pero ya préstame. ¿Así fueron? Así que si debes, paga. Si debes, paga, porque si viene el Señor, pediste prestado y no pagaste, no te vas a ir. A no ser que te pongas listo y vayas al que le debes y le digas que te perdone, ¿sí? Y que ya le vas a empezar a pagar, aunque a bonos chiquitos como Electra. Ajá. Y si el que le debes, al que le pediste prestado, te dice, ya ayúdalo, te perdono, ya lo ayudaste. Pero tienes que dar la cara. Amén, amén.
que le debo, ya ni me pagues, ya el Señor pagó por ti en la cruz. Yo al menos a nadie le debo nada. ¿Usted? A nadie le debo nada. Ni las gracias. Gloria a Dios. Ni las gracias le debo nada. A nadie le debo. Pero si le sacara la lista de los que me deben, pero como hemos dicho, no nos gusta contar lo que no se debe. Entonces, ni avaros, esos que aman más su dinero que su vida, que aman más su dinero que a Dios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esos que te venden algo y ya lo vendieron como 10 veces, estafadores. No heredarán el reino de Dios. No nos engañemos nada más porque tengo a Jesús. ¿Sí? ¿Y tus obras? ¿Y tus obras? ¿Y tus obras? Santiago. Santiago capítulo 2, verso 14. Espero que este mensaje te esté ayudando para que reacciones. Para que reaccionemos. Sí. Que si eres lesbiana, pues tienes solución. La solución es que te cases con otra mujer. La solución es que tú te arrepientas y le digas al Señor que cambie tu vieja naturaleza. Que si eres homosexual, te arrepientas. Te arrepientas porque eso es lo que está mostrando el Señor, eso me mostraba anoche el Señor. Lesbianismo y homosexualismo. ¿Y qué vas a hacer cuando te llegue de frente, cuando el Señor me diga, ella es lesbiana, y te llegue de frente y te diga, ¿sabes qué? El Señor me dice que tú eres lesbiana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Cambiarse de iglesia. Mejor cambien de vida. Mejor cambien de vida. ¿O no? Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Ya vieron? ¿De qué aprovecha que tengas mucha fe si no tienes obras? Tus obras son obras viles. Tus obras son obras miserables. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros dice ir en paz, calentados y saciados, pero no les den las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras está muerta en sí mismo. ¿Ya vieron la fe sin obras? Está muerta. ¿A poco una fe muerta salva? Pues no.
Ya quítense eso de que, no, que soy hijo de Dios. ¿Cómo vas a ser hijo de Dios si estás en el lesbianismo o en el homosexualismo? ¿Cómo? La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Y las obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Sí? Por eso la fe y las obras no son enemigas. Siempre van juntas. Ajá. Tenemos que ejercitar las buenas obras, porque Apocalipsis 19, verso 7 habla de la vestidura que se da por las buenas obras. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se ve? Acciones ¿qué? Justas. No injustas. Acciones justas. El lino fino se lo da Dios a los que hacen acciones justas. Al que hace acciones justas. Por eso, ¿qué le parece si ya nos quitamos esa falsa doctrina que solo por la fe nos vamos a ir al cielo, aunque seamos unos malandrines? Por eso ya nos quitamos esa falsa doctrina que solo por la fe, aunque seas lesbiana, aunque seas homosexual, aunque seas borracho, aunque seas estafador, aunque te guste robar. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Haz tus buenas obras según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si no lo hacemos ahorita que estamos vivos, en la tumba menos. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Qué pasó? Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sí? Sea buena o sea mala. Segunda Corintios 5:10. Es claro que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Mientras estaba dónde? Mientras tu nefesh y tu ruah estaban en el Nishama. Mientras tu alma y tu espíritu estaban dentro del cuerpo. Por eso dice bien claro, primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, ruah, alma, nefesh y cuerpo, nishama, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Santiago 3:13, ese texto también está muy hermoso.
sabia mansedumbre. ¿Se sienten sabios? Muéstrenoslo. Sus obras. Muéstrenos sus obras. ¿Se sienten sabias? Muéstrenos sus obras. ¿Sí? Salomón fue sabio. Más que todos los hombres. ¿Qué casas hizo Salomón? ¿Qué obras hizo? ¿Cómo edificó el templo? ¿Cómo era la mesa de Salomón donde comía? ¿Cómo eran los jardines? ¿Cómo eran los huertos? ¿Cómo eran sus estanques? ¿Cómo eran sus manantiales de agua? ¿Cómo se vestía Salomón? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrenlo. Muéstrenoslo. Muéstrenoslo. El sabia mansedumbre. Muéstrenoslo. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, ¿cómo puede ser posible que tienes celos amargos y contención en tu corazón? Tienes celos amargos y contención en el corazón. ¿Qué pasa con los celos amargos? ¿Cómo es la persona? ¿Sus obras son buenas? ¿Qué hay de la contención del corazón? De los que les gusta estar peleando, que les gusta estar contendiendo, que contienden y contienden y contienden y contienden. Y hasta hoy ya está de moda contender con la palabra. No, que el hermano está mal porque la Biblia dice otra cosa. No, que el hermano está mal porque no sé por qué les enseña eso. No, que el hermano está mal porque no sé por qué les está diciendo esas cosas. ¿Sí? Como ahorita, ¿dónde estamos fundamentando la palabra? Sobre el lesbianismo, sobre el homosexualismo, sobre los borrachos, sobre los estafadores, sobre los mentirosos, sobre todos los que, ¿verdad?, adulteran, fornican. ¿En dónde estamos basando la palabra? ¿En lo que yo digo? En la palabra de Dios. Sí, amén. Pero te aseguro que te van a dar cosas. No, mira, aquí dice que la fe, con la pura fe te salvas. Mentira del diablo. Tienes que tener obras. Tienes que tener obras. Tienes que tener buenas obras. No para salvarte, sino como testimonio de que eres salvo. La buena obra solamente es el testimonio de que usted es salvo. Es el testimonio de que usted es hijo de Dios. Las buenas obras las haces porque Dios te mueve a hacer las buenas obras. ¿Por qué visitas a un enfermo? ¿Por qué visitas a un huérfano? ¿Por qué visitas a una viuda? ¿Por qué le llevas, verdad, de comer al hambriento? ¿Por qué le das agua al que tiene sed? ¿Por qué? Porque Dios te mueve. ¿Por qué de repente sacas dinero y le ayudas a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué le
veniste a otra cosa, estás pero bien equivocado. Y esas obras son obras, ¿verdad?, que van a ser quemadas por el fuego. Las obras que no se hagan de acuerdo a Dios van a ser quemadas, no van a permanecer. Se van a destruir, van a desaparecer. Son obras muertas, van a ser quemadas. Yo le digo al Señor, Señor, si esto es tuyo, adelante, y si no es tuyo, Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Tú sabes lo que vas a hacer, Señor. Entonces, imagínate, celos amados, contención del corazón, de todo pelean, todo contiene. Ustedes están acostumbrados nada más a que les hablen de amor y de amor y de amor y que no les digan que hay un infierno. Pero cuando estén en el infierno, ¿qué van a decir? Maldito pastor, no me enseñó que había un infierno. O va a estar bendiciendo al pastor, el que esté en el infierno. No, hijo, tú nada más da tus diezmos, tú sírvele a Dios. Dios sabe que pues ahí estás mal, pero Dios sabe. Y que te moriste, te fuiste al infierno. ¿Qué vas a decir de tu pastor? Lo vas a estar bendiciendo del infierno. Bendice al pastor, Señor, que me enseñó que aunque me portara mal, yo iba a ir al cielo. Y aquí estoy quemándome del infierno. Vas a estar maldiciendo al pastor, vas a estar diciendo, maldito pastor. Maldito, nunca me dijo la verdad. Nunca me dijo que mi pecado me iba a llevar al infierno. Nunca me dijo que esto no le agradaba a Dios. Nunca me dijo que me arrepintiera. Nunca me dijo que me buscara a Dios de corazón. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando tú mueras y llegues al cielo, vas a decir, Señor, gracias por mi pastor. Porque me enseñó la verdad, porque me enseñó, porque me dijo que había un infierno y había un cielo, y me dijo cómo llegar al cielo, me enseñó cómo llegar al cielo, cómo tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque no estamos en el tiempo de estar tolerando el pecado y de estar tolerando, ¿verdad?, que vives como quieres, haces lo que quieres y te comportas como quieres y todavía tienes un ministerio, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad? Y con eso sientes que eres el ¿qué? El más santo. ¿Y qué crees que no? La gente que está ahí sentada cree que los que estamos aquí predicando somos los más santos. ¿Y qué cree? Que somos igual de pecadores y muchas veces hasta somos peor que los que están sentados. Porque hay veces que los que están en la banca, ¿verdad?, se esfuerzan, le echan ganas, dicen, no, sí, hay que portarnos bien, hay que obedecer al Señor, pero el que predica no se predica a él mismo. Le predica a los demás, pero nunca se predica a él. Y nada más estamos para decir que haga la iglesia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Yo creo que Dios a sus siervos les ha dado poder para reprender el espíritu del lesbianismo y sean libres las mujeres que están en ese problema. Y creo que Dios le ha dado el poder a los siervos para reprender el espíritu de homosexualismo, ¿verdad? Y que sean libres. Y creo que Dios le ha dado el poder a los siervos para reprender a los borrachos y dejen de ser borrachos, ¿verdad? Se vaya ese espíritu de borrachera, se vaya ese espíritu de envidia, ese espíritu de celos, porque no son más que puros demonios. No me vengan a decir que es el Espíritu Santo el que te llena de envidia y de celos el corazón. No me vengas a decir que es el Espíritu Santo
Dios en Cristo, ¿verdad? Nos dio toda la capacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él sabía que no íbamos a poder solos, pero por eso envió a su Hijo primero para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y salvación de nuestra alma, y después nos envió el Espíritu Santo para santificarnos y para guiar nuestra vida a una vida de éxito y de triunfo. Poder y hermosura. Tenemos que ejercitar el poder y la hermosura. El poder, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como lo dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ceñidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Como nos habla, ¿verdad?, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Como dice Josué, ¿verdad?, 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. ¿Sí? Y como dice la Biblia, las buenas obras es nuestra vestidura. Nuestra vestidura. Por eso, cuando Dios dice que ve al pueblo con ropas de prisionero, ¿por qué? Dice, no. Pero Dios no ve. ¿Qué está viendo? Las ropas del alma y el espíritu. ¿De qué está vestida tu alma? ¿De qué está vestida tu alma? ¿De qué se vistió tu alma? ¿De buenas obras? Tienes una vestidura de luz. De luz. ¿De qué vestiste tu alma? ¿De odio, de rencor, de envidia, de sentimiento? Tus vestiduras son negras, en oscuridad. Diferente, gloria, honor, hermosura, belleza. ¿Cómo te quiere ver Dios? Dice, vestidos como escogidos de Dios. Colosenses 3:2. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Si tú te arrepientes, ¿verdad?, salvaste tu alma. Pero me ve lo que yo te voy a decir a todos. Pongan atención. Ya voy a terminar. Pongan atención. Este mensaje o te cambia la vida o este mensaje te va a mandar al infierno. Este mensaje te cambia la vida porque tú dices, no, sí, Señor, me arrepiento, voy a cambiar, me voy a ordenar, ¿sí? Me voy a echar ganas, voy a hacer lo que tú mandas, voy a empezar a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque yo te tengo en mi corazón. Este mensaje te salvó. Pero si tú no haces caso, este mensaje te llevará al infierno, porque cuando tú estés delante de Dios y te quieras excusar y le digas a Dios que nadie te dijo, el Señor te va a poner esta prédica y te va a decir,
mi siervo José te lo dijo. Porque yo a él se lo revelé en la noche y por eso él vino y predicó esa misa. ¿Cómo te vas a escapar? Yo mejor te digo, mejor sálvate. Sálvate. Sálvate en el nombre de Jesús. Salvémonos en el nombre de Jesús. Día 10. El mandamiento es cuenta los días. Cuenta los días. Día 10. Para 50. 40. Faltan 40 días para que la palabra de Dios quede grabada en tu mente y en tu corazón. Faltan 40 días para que, oigan bien, para que la voluntad de Dios, no la tuya, la voluntad de Dios quede grabada en tu mente y en tu corazón. Y que Dios, con su suprema santidad, purifique toda nuestra bajeza. Purifique nuestro nefesh, nuestro ruah y nishama. Alma, espíritu y cuerpo. Señor, te doy gracias por este mensaje. Recibe la gloria, la honra, la alabanza. Padre, a ti toda la gloria, a ti todo el honor, porque solo tú eres bueno y mi alma te alaba. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a recoger la ofrenda, vamos a pedirle a nuestra hermana Delfina